pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Hoy tenemos una mesa pero muy interesante. Y aunque de repente hay temas que parecen densos, de verdad, este tema en particular, directa e indirectamente, tiene que ver con la vida de todos nosotros. Estados Unidos versus China, China versus Estados Unidos. ¿Por qué sí tiene que ver este tema con nosotros? Porque desde que el mundo se ha globalizado, la economía se ha globalizado, la cultura se ha globalizado, por lo tanto nosotros somos parte del mundo. Y en el mundo hoy se discute, se debate, se posicionan en torno a dos potencias, Estados Unidos, obviamente el imperio, y la segunda potencia, sin lugar a dudas, o vamos a discutir, es China, ¿verdad? Esto es muy importante y muy positivo, a mi entender, de que exista otro polo, digamos, económico, como en este caso es China, o podría ser cualquier otro país o lo que sea, porque cuando hay mucha concentración de poder, normalmente hay abuso de poder. Entonces, por eso es importante que hayan polos, ¿verdad? Que no solamente exista el imperio norteamericano, sino que también pueda existir una potencia como China, y después vamos a hablar de BRICS también. O sea, esto hace más equitativo, más ecuánime, más balanceado el mundo. Y obviamente a los países pequeños como el nuestro les conviene, porque entonces tiene opciones y no solamente necesita estar sometido a un imperio. Así es que vamos a discutir, a ver, qué significa Estados Unidos hoy, qué significa China hoy, cómo se dan las relaciones en el mundo y nosotros cómo estamos parados en esa disyuntiva. Así es que creo que es interesante porque esto tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver, por lo tanto, con nuestros índices de pobreza, con nuestros índices de desempleo, tiene que ver con las injerencias, tiene que ver con nuestra soberanía. O sea, en síntesis, tema de verdad muy importante y necesario que los paraguayos entremos en el debate mundial para, obviamente, también posicionarnos al respecto. Para lo cual hemos invitado a Amílcar Ferreira, analista económico. Gracias por venir, Amílcar. Buenas noches, Mina. Un gusto estar acá en esta mesa con los invitados también. Y bueno, gracias por la invitación y un cordial saludo a la teleaudiencia. Camilo Suárez, comunicador. Gracias por estar. Hola, Mina. Gracias por la invitación y gracias a los que son parte de la mesa también por compartir este espacio. Najem Reyes, él es justamente experto en la región Indo-Pacífico, así es que nos va a poder pintar bien, por lo menos, su visión al respecto. Gracias por estar, Najem. Buenas noches, gracias, Mina, una vez más por compartir contigo y a todos los presentes. Darío Van Garten, miembro de la ARP, porque ustedes saben que justamente en un gremio donde se discute bastante la relación sí o no con China, porque es un gran mercado, sin lugar a dudas, es en la ARP, y donde hay posiciones, obviamente, también diferentes, como tiene que ser. Gracias por estar, ¿sí? Gracias, Mina. Es un privilegio compartir esta mesa y un saludo muy especial a la teleaudiencia. Gracias por estar. Alejandra Sena, ella es diputada nacional de Cruzada Nacional, que está llegando con retraso, así que luego se va a adherir al debate. Muy importante su presencia en el sentido de informarnos, porque 11 parlamentarios acaban de regresar justamente de China continental, invitados obviamente por el gobierno, así que vamos a saber a qué se debió esta visita, cómo les fue, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que partir de la base, le digo sobre todo a los economistas, a los analistas, etcétera, que bueno, no todo el mundo, a veces uno vive en una burbuja, cree que todo el mundo conoce y sabe, entonces parte de la base, pero vamos a partir de las cuestiones bien básicas para que todos podamos entender y formar parte del debate, porque para poder formar parte del debate hay que entender, ¿verdad?, cuál es la situación. Entonces, a ver, ¿qué representa China hoy y qué representa Estados Unidos, ¿verdad?, en el mundo? Camilo, Najem, yo siempre le digo, pero déjame que te diga Najem, que me es más No hay fácil. problema. ¿Qué significa hoy China? Porque, bueno, China obviamente ha tenido una evolución y hoy se posiciona de manera muy diferente a una década atrás o un poco más, ¿verdad?
A ver, ¿qué significa China-Estados Unidos? Hoy hay un China versus Estados Unidos, hoy se disputan, digamos, el mundo China y Estados Unidos. Bueno, mira, básicamente la mayoría de los teóricos y los analistas coincidimos en que estamos en una Guerra Fría 2.0. Entiéndase la Guerra Fría, la reedición de ese periodo de tensión para que incurriera el mundo en una guerra nuclear que tuvo lugar del 47 a 1989. Hoy por hoy se habla de una Guerra Fría 2.0. ¿Por qué? ¿Quiénes son los actores que están en confrontación? Bueno, básicamente es la confrontación Washington-Pekín. Y no lo digo yo, sino es lo que dicen los documentos. Si usted entra en Internet y busca el concepto de seguridad de la Organización del Tratado Atlántico Norte, tipifica claramente como una de las grandes amenazas para la seguridad de la OTAN y de la civilización occidental, y lo hace por separado, la Federación Rusa, luego habla de la República Popular de China y luego habla en conjunto de esta coligación sino-rusa. De tal manera pues que desde el punto de vista geopolítico y de lo que significa el reparto global, obviamente que China hacia Occidente es visto como una amenaza. Por supuesto que los economistas y las dinámicas comerciales, por supuesto que tienden a ver como efectivamente lo es China, como ese big market, ese mercado de las grandes oportunidades, pero como lo dijo Sigman, el ex vicecanciller de la República de Alemania, él dijo: ¿ustedes creen que China, siendo el país más poblado del mundo, solo le interesa comprar comida? Entonces eso nos retrotrae a un planteamiento que nos lleva obviamente a entender que China tiene un interés imperialista al menos. Claro, ahora te consulto, cuando vos decís China una amenaza, ¿a qué te referís que es una amenaza? No lo digo yo, lo dice el documento de la OTAN. Ellos establecen, bueno, porque el mismo documento dice que China viene practicando operaciones malignas y maliciosas contra el sistema westfaliano. Entiéndase, el sistema westfaliano es el sistema internacional, que es el que, según el documento de la OTAN, no lo estoy diciendo yo, lo pueden revisar, China propugna justamente que el sistema internacional tal como hoy lo conocemos sea sustituido por un sistema poco más o menos liderado por ellos y aquellos países afines a China que lo acompañen. Cuando vos decís también que China pretende convertirse en un imperio. Bueno, esa es la tesis que desarrollo yo en mi libro, sí. Justamente. En el último capítulo yo me hago la pregunta, ¿va China hacia un neoimperialismo? Y bueno, obviamente, según las evidencias fácticas y los datos que yo he venido tomando, apuntan justamente a que esas praxis que viene ejerciendo China de manera agresiva en el sudeste asiático, en el mar Meridional, que quizás no son noticias que nosotros conozcamos, pero China construyó una isla artificial en Sprati, la isla de los Cocos, ha venido ejerciendo una penetración cada vez más agresiva en África. Esta misma confrontación con Paraguay, presionando a través de diferentes sectores para que se rompan las relaciones diplomáticas con el gobierno de Taipei, para que se establezcan con Pekín, son parte de esa expresión del ejercicio de la nueva era, como digo yo, la nueva era neoimperialista del dragón rojo. Bueno, nosotros estamos en un momento de inflexión en la historia de la humanidad, la historia del siglo XXI, porque en este momento el crecimiento de China como una potencia mundial no solamente se da en el aspecto económico, también en el aspecto militar, tecnológico. Se hizo muy popular hace poco tiempo atrás una entrevista que le hacían a Elon Musk con respecto a, hace unos 10 años atrás aproximadamente, con respecto a la tecnología de los autos eléctricos en China. Decían, son baratijas, no funcionan para nada. Ahora, desesperadamente, piden proteccionismo y piden que se le graben con impuestos para que no entre tecnología china. O sea, los más defensores del libre mercadismo ahora se oponen al libre mercado, a la competencia, porque dicen es una amenaza. Voy a tomar un poco el punto de partida que estaba diciendo el que me antecedía. Claro, la OTAN, que es una alianza político-militar, le ve a China como una amenaza, porque ¿cuál es la amenaza realmente? La amenaza es que va a dejar de ser un mundo unipolar controlado por el imperialismo norteamericano y que tiene como vasallos a los países europeos. Europa perdió absolutamente todo tipo de soberanía. En este momento Europa está atravesando una crisis económica y Alemania, que era el motor de la economía europea, está atravesando una crisis profundísima que nadie se explica por qué y que le está dando en términos políticos resultado a la extrema derecha alemana, porque dicen, hey, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Siguiendo los dictados de Washington, metiendo en una guerra que no nos corresponde, la guerra ruso-ucraniana, nosotros dejamos de recibir suministros seguros y baratos de energía, que eran lo que le permitía a la industria alemana ser competitiva. Hoy tiene que comprar Alemania su energía
otra vez de Rusia, pero tercerizada por otros países, porque no tiene forma de poder suplir eso. Y los Estados Unidos haciendo un negocio fantástico vendiendo energía excedente a un precio exorbitante. O sea, Europa está destruyéndose a sí misma por seguir los dictados de la OTAN. Entonces, entiendo que decía, los documentos dicen, los documentos de la OTAN lo que están diciendo es, si nosotros le frenamos a China, vamos a ser desplazados como la potencia hegemónica. Acá se trata de una disputa entre potencias hegemónicas y coincido en que es con una especie de Guerra Fría 2.0 porque se plantea en este lado del mundo en clave ideológica y política. Cuidado que vienen los chinos, cuidado el imperialismo. Ahora, yo me pregunto una cosa. Estados Unidos de Norteamérica fue imperialista en las últimas décadas, dominó el mundo, impuso modelos económicos y hoy en día nuestros países, voy a hablar del interés nacional, no nos beneficia absolutamente nada alinearnos a eso. Nosotros tenemos que mirar el mundo desde Paraguay en base a los intereses nacionales del Paraguay. No implica romper relaciones con los Estados Unidos, sino que, señores, es absurdo que nosotros seamos uno de los últimos 12 países en el planeta en seguir la línea de la Guerra Fría 1.0, que era cuando era comunismo versus capitalismo. A mí no me interesa la cuestión ideológica, quiero saber qué le beneficia a Paraguay. Y para mí, claramente, mantener relaciones con la República Popular de China va a ser beneficioso para el Paraguay. Ustedes, los economistas, ¿cómo ven esta situación? Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que yo quisiera que vos nos ilustre, Amílcar? Este tema que el mundo financiero, ¿verdad? Que yo entiendo muy poco de esto, obviamente, como que se mueve todo en dólares, ¿verdad? Todas las transacciones tienen que ser en dólares, ¿verdad? El famoso SWIFT, que no sé qué es lo que es, explícame un poco, porque yo digo, pero no puede ser, dice fulano, por ejemplo, cuando te establecen sanciones en los Estados Unidos arbitrariamente a empresas paraguayas, a un expresidente paraguayo, actual presidente del Partido Colorado, ¿verdad? No pueden tener cuentas corrientes, no pueden tener tarjetas de crédito, sus empresas, digamos, tampoco algunas de sus empresas le impiden tener. No pueden trabajar, entonces que tienen que andar con carrito, no sé, de plata, digamos, porque no pueden hacer transacciones. ¿Por qué? Porque al imperio norteamericano decidió que esta empresa, que es competitiva, lo del libre mercado ahí también está siempre en signo de interrogación, digamos, porque cuando vos competís con las grandes transnacionales norteamericanas, o también recibís persecuciones y sanciones, ¿verdad? O sea que lo del libre mercado, es más, hay ciertas protecciones dentro de los Estados Unidos. Me acuerdo que un señor quería exportar cajones de muertos, digamos, ¿verdad? Y no, porque eso tenía protección. No sé quién tenía ahí en los Estados Unidos, no sé, el sindicato de tal cosa, no sé, de los madereros, te digo cualquier cosa. Y no se podía exportar, porque eso era una mercadería protegida, digamos, ¿verdad? Y cuando vos competís con ellos, y de verdad les competís, como fue el tabaco paraguayo, ¿verdad? Que le quitó del mercado o ganó grandes mercados a las grandes corporaciones tabacaleras de los Estados Unidos, vinieron las sanciones, digamos. O sea, vos, ¿verdad? Piojo, paraguayo, querés competir con nosotros, con el imperio, ¿verdad? O sea, primero te dicen, vendeme, salí del mercado, ¿verdad? Si no lo haces, entonces empiezan las persecuciones. Pero yo entiendo, bueno, esa es la guerra comercial, digamos, ¿verdad? Pero lo que yo no sabía es que tenían ese poder, ¿verdad? Es que vos no podés operar porque tenés que pagar pues, en dólares muchas veces las mercaderías, tenés que hacer transacciones con bancos y está el sistema SWIFT, que si ellos dicen, no, vos no vas a operar con otro sistema, ya no podés luego operar porque ya no existe otro, había sido. ¿Cómo lo que es eso, Amílcar? A ver, el sistema SWIFT es un sistema, digamos, global, podemos decirlo, de telecomunicaciones entre entidades financieras. Es una cooperativa de la cual son accionistas 3.500 bancos, de los más importantes en el mundo, y también hay un consejo de supervisión compuesto por 10 bancos centrales, de los 10 bancos, digamos, occidentales más importantes. Y bueno, básicamente es un sistema que permite las transferencias. El principal uso que tiene es transferencias seguras entre personas, ¿verdad?, de todo el mundo. Exacto. Recientemente, a raíz de, yo creo que coincido con lo que me antecedieron, de que el trasfondo de todo esto es una cuestión geopolítica, ¿verdad? Hay tensiones que se fueron generando, agravadas ya después también más por la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, las potencias occidentales han tomado la decisión de excluir a bancos rusos del sistema SWIFT
una medida, digamos, que en cierta manera fue, ¿qué diría?, inédita. Y bueno, de esa manera, esa parte del sistema financiero ruso quedó imposibilitado de hacer transacciones con el resto del mundo, ¿no? Ahí están surgiendo, digamos... Y lo hacen con países también, o sea, en este caso, ¿verdad? Sí. Con Rusia y sus bancos, digamos. Sí. Pero también ha habido, qué sé yo, con Cuba, por ejemplo, que le declaran... ¿cómo que se llama esto? Cuando le pusieron Bloqueo. el bloqueo, ¿verdad? O sea, digo Sí. nomás que tienen todo ese Sí. poder, pero lo del SWIFT en particular, entonces, si vos no estás dentro, te pregunto, de este sistema, como ahora que le excluyeron a los bancos rusos, me decís, ¿verdad? Sí, pero quiero no terminar podés hacer las porque transacciones. son cosas diferentes. Las sanciones de Estados Unidos con Sí, lo sí, que sí, es el son. sistema SWIFT. Sí, En el sí. caso de Rusia, bueno, la comunidad internacional occidental ha decidido excluir a bancos rusos del sistema SWIFT. Sí. Y eso hoy digamos, como una forma de sanción Exacto. para, bueno, golpearlo económicamente a Rusia y evitar de que sigan operando económicamente y de esa manera financiar su guerra. En el caso de las sanciones, esa es otra cosa. Sí, pero vamos a lo del SWIFT primero. Sí. Entonces, ¿ahí qué pasa? Digamos, y hay que moverse, o sea, ellos son los que rigen todo el tema de las transferencias, o sea, no existe una opción B para hacer transferencias Sí. y se hace normalmente con Sí qué moneda. existen, pero digamos también Son marginales. es muy importante la cantidad de bancos en el mundo que están afiliadas a esas Entiendo. otras redes, Ajá. que son pocas. El Claro. sistema, hay dos básicamente, uno que opera Rusia, que tiene algunos bancos de algunos países digamos, Sí. conectados a esa red, y otra que opera China, que es básicamente una red interna de China, que digamos que todavía no tienen mucha adhesión, digamos, en el mundo de esas Claro. dos redes que son la competencia del SWIFT. Exacto. Entonces, de Por nada, lo tanto, si vos estás, Sí. digamos, excluido, porque ellos te excluyen, digamos, de que no trabajo. Ellos pueden decir, no, vos banco, tal, no vas a estar. Si vos operás con fulano, no vas a ser sancionado. Entonces ahí Claro. te imposibilitan a formar parte de las transacciones mundiales. Claro, si vos estuvieras excluido del Sí. sistema SWIFT, entonces, claro, no podrías hacer transacciones internacionales. Claro, a La eso me red, refiero. digamos, la red más utilizada en el mundo es la SWIFT, y entonces el poder participar de esa red es muy importante para ser Claro. parte del sistema financiero global. Global. En el caso de las sanciones de Estados Unidos, que creo que es un tema diferente, Sí. Estados Unidos tiene una política, digamos, unilateral de sancionar a individuos y empresas que en cierta manera ponen en riesgo los intereses nacionales de Estados Unidos, su seguridad nacional, y son, como dije, medidas unilaterales que implican que a partir de que es sancionado, esa persona o esa empresa no puede operar con ninguna empresa de Estados Unidos, incluidas las entidades financieras de Claro, Estados y Unidos. O sea, incluido el famoso SWIFT, entonces puede Claro, Estados no, Unidos. O sea que- no del SWIFT, sino de bancos de Estados Unidos. Claro, pero Y al no poder operar, dado que los corresponsales de los bancos de todo el mundo, los corresponsales, porque las operaciones se hacen en dólares, los corresponsales Sí. son bancos de Estados Unidos, al no poder operar con bancos de Estados Unidos, tampoco ningún banco, digamos, Quiere operar. local, por ejemplo, te va a aceptar porque la sanción de Estados Unidos implica que esa persona o esa empresa no puede operar con bancos americanos y que si cualquier otra empresa que opere con él también es sujeto de la Claro. misma sanción. Por eso te Entonces, digo. por decir, si un banco local opera con una persona sancionada por la OFAC, también se ser expone sancionado, al riesgo de se ser expone. sancionado Claro. también y también quedar excluido. Entonces, en la práctica democrático. queda imposibilitado de realizar ninguna operación. Claro, porque no solamente, digamos, pasa con personas, con empresas, sino que pasa también con países, ¿verdad? Entonces, digo, el poder que tienen de aniquilar económicamente a una empresa, a trabajadores, a países, a bloquearlos, o sea, es demasiado grande. Y encima, cuando no hay otra opción prácticamente, porque recién están empezando, y hoy día lo que dominan en realidad todo el sistema financiero, como decís, las transacciones, el famoso SWIFT, ¿verdad? Aunque me decís que están incipientemente, qué sé yo, bancos rusos, chinos, etcétera, pero hoy el mundo no se mueve todavía así. Entonces, qué importante es para que vean desarrollar una alternativa, porque si te echan de acá o te sancionan acá, encima unilateral y arbitrariamente, ni un derecho a la defensa, ¿verdad? Ni un derecho a la defensa, ni una prueba presentada. No, vos no operás más. Punto. ¿Verdad? Entonces, tenés que por lo menos saber a dónde me voy, ¿verdad? Llevo toda mi valijita de plata a mis empleaditos, a todos mis obreritos, ¿verdad? Acá y voy a hacer las transacciones con esta parte del mundo, ¿verdad? Que también se puede comercializar, se puede importar, exportar. No. Entonces, por eso que es tan
crucial y fundamental el tema de, obviamente, que existan las dos opciones. Como dijo el propio Camilo acá, no se trata de romper con el imperio norteamericano y adherirnos al imperio naciente o intención de convertirse en imperio, que está bien, probablemente sea esa su intencionalidad, pero acá lo importante es que hayan polos, que hayan balanzas, claro, y que no hayan, esto impide, por lo menos, evitan grandes arbitrariedades cuando hay opciones, ¿verdad? Ahora, el tema de la carne, sí, justamente este debate, tengo entendido que hace rato ya se da dentro de la ARP por el inmenso mercado que significa China, que es un barrio chino de casi todo el Paraguay, ¿verdad? Por el inmenso mercado que significa China, primero, y en segundo lugar, porque también el otro imperio, el imperio real, digamos, actual, el de los Estados Unidos, han puesto siempre muchas trabas, digamos, obviamente, por ejemplo, el caso de la carne paraguaya. Entonces, ese debate se está dando ya en la ARP, ¿no? De hecho que sí, ¿verdad? Y antes que nada, y poniendo en contexto, ¿verdad? Sí. Nosotros, por suerte, somos un país agropecuario, digamos, por las condiciones de la naturaleza, y somos una de las fuentes de alimento, digamos, de calidad para el mundo. De hecho, nosotros producimos alimento como para 100 millones de habitantes. Entonces, lo que nosotros tratamos desde la rural y del sector agropecuario es tener todos los mercados del mundo abiertos. Nosotros no jugamos directamente en la parte política, ¿verdad? Y entendemos que esta cuestión de los relacionamientos y el relacionamiento en particular con China es una cuestión más que política, yo diría una cuestión geopolítica. Es decir, no solamente depende de las intenciones o las decisiones de nuestro gobierno, sino que también del contexto internacional. Así es que nosotros sí vemos con mucho interés el hecho de que sí podamos tener acceso a ese mercado, que es uno de los mercados, para decir, el más importante hoy día. Así es que, como ejemplo, nuestros vecinos, Argentina, Brasil o Uruguay, en algún momento estaban destinando el 50 o el 70% de sus exportaciones al mercado chino, de China continental, donde nosotros no tenemos acceso. Así es que nuestra intención es ver la forma cómo podemos acceder a ese mercado. Nosotros desde el punto de vista muy simple, sin tocar la parte política, ustedes son los expertos en eso, pensamos de que deberíamos de tener algo de reciprocidad, en el sentido de que nosotros importamos, digamos, y hay productos chinos por más de 4.000 millones de dólares en nuestro mercado, y nosotros exportamos cero, ¿verdad? Claro. Entonces creemos, ¿verdad?, que algo de reciprocidad. Quizás el volumen, que para nosotros es muchísimo, no representa mucho para China, puede ser la producción de una provincia o de un día o lo que sea, pero para nosotros es muchísimo. Claro. Así es que nos gustaría a nosotros algo de reciprocidad, pero como digo, es una cuestión geopolítica y nosotros queremos tener acceso a todos los mercados. Correcto. Luego de la pausa quiero ir desarrollando esto y sobre todo también, a ver, ¿cuál es la condición? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la posición hoy día de nuestro país en relación a estas dos potencias, ¿verdad? ¿Y quién condiciona a quién? En el sentido, a ver, China nos pone la condición, pregunto, ¿verdad? Si sabemos, ¿cuál es la condición para que nos abran los mercados y para poder mantener una relación? ¿No somos nosotros porque estamos atados a un compromiso con Taiwán y Estados Unidos, ¿verdad? Es que no podemos relacionarnos porque tenemos que romper con fulanos para asociarnos a Mengano, o podemos tener una esposa y un amante. A ver, ¿cómo es el trato, digamos? ¿Cuál es el impedimento hoy, ¿verdad?, de mantener relaciones con ambos, ¿verdad? ¿O son excluyentes? Le pregunto luego de la pausa. Bueno, y Najem, tu libro, China, el dragón... Demonio. Demonio. China, el dragón demonio.
Contanos, a ver, brevemente, hacer una reseña y lo podemos encontrar ya en librerías. Bueno, mi libro yo lo publiqué, fue parte de mi investigación que hice Sí. en Tancan University, en el postdoctor donde yo estuve participando, Sí. y básicamente es un libro que hace un análisis histórico de la evolución de China en el mercado, pero Sí. también incluyendo variables geopolíticas y tecnológicas. El libro yo lo publiqué en físico en México, está disponible acá, es solo por, ¿cómo que se llama? Amazon. Ah, por Amazon. Perfecto, así que lo pueden buscar. China, el dragón demonio. Bueno, después vamos a hablar sobre esto también del demonio, de endemoniar tanto este tema de China, digamos, ¿verdad? Que es una amenaza, como describen, como vos mismo repetiste, y me imagino que estás de acuerdo con eso también, ¿verdad? Porque hay que ver, digamos, si son ángel y demonio o son demonios y demonios, luego de la pausa. Claro, tenemos que, como ya les saludamos, pero en realidad en la pausa, bienvenida Alejandra Sena, ella es diputada nacional por Cruzada Nacional, gracias por estar. Muy buenas noches, Mina, encantada, buenas noches a todos los invitados, muchas gracias por la invitación, realmente estoy muy contenta, es un honor poder participar de este intercambio de conocimiento. Bueno, contanos, 11 parlamentarios, creo que son 2 senadores y 9 diputados, No. ¿fueron invitados a la China o cuántos fueron? 12 fuimos, Ah, era 12. un senador y 11 Ah, diputados, un senador. así mismo. Y Esa fue fue, Villalba, creo, el único senador, ¿verdad? así mismo, él fue el único senador. Sí. En todas las charlas, ¿verdad? Él fue el que accedió, además que fue un viaje bastante apresurado, por así decirle. O sea, fue una cuestión ¿Cómo de... surgió la invitación, digamos? Fue una semana antes, 10 días antes más o menos, entonces logramos juntar esa cantidad de personas para ir a conocer, ¿verdad? ¿Quién les invitó a China ustedes? continental. Fue un colega nuestro, pero que con él estamos en contacto. Nos derivaron la invitación desde el consulado de la Embajada de San Paulo. Ah, desde San Pablo. Sí, del embajador, así mismo. O sea, Ajá. ya habían unas conversaciones, había un interés previo de parte de varios parlamentarios sobre conocer la China continental. Sí. Entonces... Y un colega de acá, digamos. Un colega de aquí, pero claro... que tenía el contacto con los chinos. Claro, así mismo, Ajá. con el embajador. Él nos hizo las charlas, ¿verdad? Sí. Y ahí coincidimos entre todos en que iba a ser el momento oportuno. Ujú. ¿Y por qué este es el momento? ¿Cómo surge, digamos, en el sentido, por qué en este momento? Desde hacía ya meses estábamos hablando claro, con los claro. parlamentarios sobre la idea de construcción, el por qué, el cuestionarnos siempre por qué no tenemos ese tipo de relaciones diplomáticas hace tiempo ya. Claro. Entendiendo que continuamos con otras relaciones diplomáticas con Taiwán, entonces debíamos de por lo menos conocer, creo yo, para hablar con propiedad. Total. Entendemos que el Poder Ejecutivo tiene su razón, ¿verdad?, de ser y las decisiones que las va tomando, pero como legisladores también tenemos una responsabilidad para con el pueblo de ver si realmente este es el camino, ¿verdad?, del desarrollo real que estamos buscando para nuestro país, ¿verdad? Sí. Y si el beneficio que nos están brindando será realmente lo que necesita nuestro país. Entonces, más que nada fue por eso, en ese contexto, ese viaje. Y la verdad que fue un viaje bastante extenso, con mucha carga, mucha responsabilidad. Ahora entendemos el ritmo, ¿verdad?, de los chinos, porque realmente no hay tiempo. ¿Te asombró No, China? realmente ¿Te sí. asombró China, Realmente sí? sí, vine muy maravillada. No conozco a Taiwán, ¿verdad? No conozco, entonces no puedo decir tampoco con mucha propiedad de repente, pero sí sé de colegas que fueron y quedaron maravillados con ese... ¿Qué les propusieron, digamos, en este viaje, luego de mostrar y hablar de lo que es la China, etcétera, etcétera? ¿Hay alguna propuesta de continuidad en las relaciones? ¿Hay alguna propuesta a ver, ¿cuál fue, digamos, la propuesta de ellos? Nuestro cronograma fue bastante, como te digo, bastante largo. Visitamos 3 ciudades, 3 provincias de las más grandes. Comenzamos por Beijing, luego fuimos a Shanghái y culminamos en Sichuan. Chengdu, la capital de Sichuan. Eso fue la culminación de todo. Visitamos a varios ministros, viceministros de Relaciones Exteriores, también en asociaciones de intercambio y de amistad con extranjeros, donde tratamos de ver la posibilidad de tener algún tipo ya de alianza con ellos para ver si es que podemos traer cualquier tipo de ayuda, ya sea tecnológica o algo, para poder adentrarnos un poco en su mundo. No es que tuvimos una misión fallida, realmente fue muy beneficiosa, pero sí las cuentas son claras. Como ustedes saben, la República Popular China tiene también sus limitantes y sus condiciones.
eso nunca nos limitó a nosotros a tener unas relaciones comerciales muy abiertas, muy estrechas, pero sí estamos un poquito atados de manos y pies en cuanto a otro tipo de ayudas, ya sea hasta incluso en educación, tecnología y demás, mientras no se pueda salvaguardar o cambiar, ¿verdad?, el tipo de relacionamiento que ¿Te tenemos. puedo preguntar algo? Claro, todo Por lo podemos favor. preguntar. Diputada, mencionaste que hay una relación comercial muy abierta. Ujú. Sí, nosotros importamos lo que estuve mencionando Sí. antes, casi 4.000 millones de dólares de China, pero exportamos 0. Entonces no hay esa reciprocidad que es lo que creemos, ¿verdad? Desde el punto de vista puramente comercial debería ocurrir. O sea que no sé cómo estás mencionando de que es una relación comercial totalmente abierta. Claro, entonces, agropecuariamente me estaría hablando, ¿verdad? No, señor ningún Darío? producto entra Nosotros, a por China ejemplo, oficialmente, hasta donde yo ellos- conozco. Sí, ellos son, por ejemplo, En realidad se hace una Sí, especie de entran, triangulación pero ahí. muy pocos, pero oficialmente Sí. no. como ellos son, claro, una potencia prácticamente mundial sobre lo que es la manufactura en sí, yo creo que por eso te pregunto si es otro tipo, yo sé que son otros tipos de comercio los que tenemos, más que nada lo que es la parte tecnológica o pequeños aparatos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros traemos de allí. Ahora, Lo que él quiere exportar... saber es si ellos Claro. le dijeron algo sobre lo que nosotros podemos exportar. Exactamente, Si hay y fue algunas lo que- condiciones, pero eso justamente quiero hablar con todos y después en todo caso la diputada también adhiere lo que le dijeron ellos allá, porque no sé si esa fue la finalidad o si realmente ese fue el planteamiento, pero después lo completamos. Pero a ver, ¿cuál es la condición hoy, verdad, de nuestro relacionamiento? Bueno, con Estados Unidos ya sabemos, Taiwán, ¿verdad? Y con la China. O sea, hay condiciones por parte de China continental para establecer relaciones comerciales. Completamente, mira. A ver, ¿cómo es? La gran respuesta ahí es que China establece su política de una sola China. Es decir, Pekín concibe o entiende a la isla de Formosa como una provincia rebelde. Por tanto, entonces, el relacionamiento diplomático formal, Estado a Estado, es únicamente a través de Pekín. Entonces, ellos son los que condicionan. Y eso es lo que me resulta también lesivo para la soberanía nacional de Paraguay, por ejemplo, que un gobierno de una potencia extranjera venga a condicionar, mira, tú si vas a querer establecer relaciones diplomáticas es conmigo y no con ellos. Entonces, lo ideal, en ese escenario ideal, sería pues que Paraguay, como una nación soberana, autónoma e independiente, establezca las relaciones diplomáticas con los gobiernos que considere que hubiera lugar. Por otra parte, Taiwán no ha logrado efectivamente materializar, tiene una independencia de facto, mas no formalizada, razón por la cual aún no es un Estado que esté presente en la United Nations. Creo pues que esa es la gran limitante que tiene Taiwán de poder entonces establecer relaciones diplomáticas con el resto de los países de América Latina y del mundo. Bueno, A ver, con respecto al tema de las relaciones diplomáticas, a mí me da mucha risa cuando dicen cómo va a venir una potencia a decirnos con quién tener relaciones. Dale, perfecto. Yo le pregunto a los norteamericanos y Pero lo que europeos, dijo Xi. ¿por qué Estados Unidos y Europa no permite que se compren productos, por ejemplo, de Crimea o de la zona del este, que era Ucrania y ahora es la Federación Rusa? Si uno quiere reconocer a esos países como países soberanos, te dicen, no podés. A ver, Taiwán es una provincia rebelde de China, eso lo muestra toda la Desde historia. tu opinión. Desde tu los opinión, hechos fácticos, ahora el 10 de octubre... Camilo, disculpa, No, es pero desde tu perspectiva, porque o sea, eso no es lo que dice claro, el presidente. está el bien. presidente de Taiwán Está no bien, va a es mi decir, "Yo soy una perspectiva, provincia rebelde". La comunidad internacional reconoce a la República Popular China con capital en Beijing como la única China. Los Estados Unidos de Norteamérica solamente reconocen la soberanía de Pekín Pero te dio como una ley- capital. pero te da una ley porque que los le norteamericanos permite la juegan defensa. siempre en blanco y en negro, Pero así no lo como por digas ejemplo incompleto, así como los estás norteamericanos diciendo, nos Camilo, animan. Camilo, así como estás diciendo eso, también debe decir el público en honor a Bueno, la pero, verdad, a ver. que si bien es cierto que Estados Unidos tiene relaciones formales y oficiales con el gobierno de Pekín, adicionalmente a ello tiene una ley de protección del estatus de Taiwán, razón por la cual le suministra y le vende armamento. Solamente porque Estados Unidos es una potencia mundial puede hacer eso. Porque imagínate vos que otro país quisiera... Imagínate vos que Paraguay se le antoje decir, vamos a tener una embajada de Puerto Rico en Paraguay. No te permiten, te hacen volar, te sancionan, te bloquean por Según completo. la Entonces, Constitución, Puerto hace Rico dos forma días, parte hace de dos, los 3 Estados días Unidos, atrás, el Camilo, 10 de lo que octubre, estás planteando es la absurdo. fiesta nacional de Taiwán es el 10 de octubre.
porque se conmemora el levantamiento contra la monarquía china en territorio de China continental. El gran problema de Taipei es que ellos siguen reivindicándose como la capital de la única China. Ni siquiera ellos sacaron su pasaporte, el República de China en Taiwán. Ellos ni siquiera quieren ser un país independiente como Taiwán. El problema es que ellos siguen reclamando que ellos son China. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que meternos en un conflicto interno? Es un conflicto de otro país. ¿Por qué los Estados Unidos de Norteamérica, que son tan valientes, tienen que tener una ley en gris para proteger a Taiwán? ¿Por qué no le reconocen a Taiwán Yo como no sé país? si es en gris porque es abierta y pública. Así como Paraguay tiene que hacer el trabajo sucio de los gringos. A nosotros nos meten en su geopolítica. Paraguay tiene que defender sus intereses nacionales, no alinearse a los dictados ideológicos del siglo XX. Esa no es nuestra guerra, no es nuestro problema. No nos metemos y nos compremos ese problema. Pero es que lo estás comprando en el mismo momento en que dice, fíjese, es que es una candidez del tamaño de la avenida Rivadavia cuando las personas dicen, bueno, vamos a vender al gran mercado de China, pero es que no explican al público las peculiaridades y las realidades del mercado de China, como por ejemplo, la Cámara de Exportadores de Argentina envió un lote de cargamento de carne y cuando ya estaba zarpando el barco le bajaron el precio a la mitad. Y si lo vendes bien y si no, no me interesa. Entonces eso implicaría exponer a los productores. Eso es típico de todo el mercado internacional, que pasa un montón de veces. Bueno, pero eso es irregular y lo hacen Yo lo que digo es lo regularmente. siguiente, si quieren que tengamos relaciones con Taiwán, hasta podemos tener por interés nacional Taiwán, pero que los norteamericanos y que Taiwán nos compensen económicamente, que nos pongan trenes, que nos compren nuestra carne, que industrialicen. Pero acá nos piden, métanse en el conflicto interno de China, la segunda potencia del planeta. No les vamos a dar plata y lo único que vamos a hacer es soborno a los parlamentarios, a los ministros, haciéndole viajar en primera clase para que se vayan a hospedar a Hotel 5 Estrellas de Taipei. Eso es lo único que nos dan. Eso es falso. No nos traen desarrollo nacional. No, Camilo, lamentablemente no estás en honor a estás prostituyendo la verdad. La Universidad Taiwán Tecnológica, eso es un gran avance y un gran aporte de la nación taiwanesa. Que el Estado paraguayo invierta más de sus impuestos en universidades públicas. No, eso es donación del Estado taiwanés. En segundo orden de día, y no menos importante, están los desarrollos de los programas sociales como FOMIPYME y el programa Remujer, que ha sido altamente exitoso. Asistencialismo, Entonces, no es desarrollo. No, pero no es industria, no es asistencialismo, no es porque comercio. está fomentando el desarrollo de las industrias pymes en el territorio paraguayo. Entonces, vamos a ser sinceros en este diálogo franco. Bueno, pero si vamos a ser sinceros y claros también en el sentido siguiente, a ver, vamos a reiterar. Si yo, paraguayita, presidenta de la República del Paraguay, quiero tener relaciones con China y Estados Unidos, pregunto, ¿qué tengo que hacer? O sea, China, ¿qué me condiciona y Estados Unidos, qué me condiciona? A ver, yo puedo tener relaciones con China, comerciales, diplomáticas, todo, o tengo que desconocer a Taiwán y tengo que reconocer a China, o puedo reconocer a China y mantener relaciones con Taiwán. A ver, no se puede reconocer los dos. puede. Tiene que romper con Taiwán y establecerlas con Pekín. Por ser Paraguay. Ahora, si éramos Estados Unidos, esas son era las- otra la historia. Esa es la regla. Pero espera, y esa es la regla con todos los países. Mundial, en todo el planeta. Claro, espera, porque es una sola China. Bueno, la regla, digo, de poder relacionarte solamente con uno o con otro. Porque les pregunto, hay países que se relacionan con China popular o continental y también con Taiwán. No, Co- no, eso no es comercio posible. comercio ¿O no? con Taiwán hace todo el mundo. Comercio con Taiwán hace todo el mundo. Pero diplomáticamente solamente se le reconoce a China, cuya capital es Pekín. Japón tiene inversiones y un comercio, pero muy fluido con Taiwán, enorme. Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros no podríamos? A ver, Esa es la pregunta. espera, reconocerle a China popular y hacer digamos, negocio con Taiwán. Y hacer negocio Sería con lo Taiwán. lógico. También, o sea que no es excluyente. O, a ver, ilústrenos ustedes que, a ver. No, es así, esa regla de que, ¿Cómo es la regla? digamos, o tenés relaciones con uno o tenés relaciones con el otro, pero no podés, digamos, reconocer a ambos. De hecho, ¿Y qué? yo sé que en su momento hubo solicitudes de audiencia del Ministerio de Agricultura y Pero Ganadería. esa condición es solamente China continental. Taiwán también pone esa condición, ¿o no? Y bueno, como te digo, son excluyentes, ¿verdad? Si decidís tener relaciones con Taiwán, China no acepta tener relaciones O sea, diplomáticas. relaciones diplomáticas. Sí, en decía, su ¿verdad? momento hubo, Porque como te dije, comerciales se puede tener con ambos. O sea, hay países que tienen con ambos. Pero A en ver. nuestro caso, en el sector agropecuario, Sí. ¿verdad? Para que puedan exportarse productos agropecuarios directamente a China continental, se necesitan, digamos, acuerdos sanitarios Claro. y fitosanitarios. Certificaciones. Y si no existen relaciones, Diplomáticas no se puede certificar. pueden certificar. Así es. Y Claro. eso es lo que bloquea, no es la falta de interés de hacer Así es. comercio. Sí, sí. Entonces, ese es el gran
hablando en nuestro idioma, el gran pan que tenemos, El gran ¿verdad? pan. Claro, o sea Así que es. para poder exportar y hacer esto de que la exportación no sea cero como ahora, Sí. necesitamos esas relaciones diplomáticas porque por lo menos en lo que se trata en el campo de los alimentos que se Sí. necesitan certificación, Pero- las certificaciones deben ser de gobierno a Sí, gobierno. claro. Sin embargo, yo pienso, ¿verdad? Y es como decir, un sueño. Como se hace y estuvimos diciendo, ¿verdad? Existe una gran corriente comercial de China para Paraguay, pero no Retribuida. en la inversa. Entonces, yo creo, ¿verdad? Que deberíamos nosotros tener aquí internamente también un conversatorio, un foro, no sé, ustedes que están en los medios manejan mejor eso, juntar la gente que está haciendo muchos y buenos negocios trayendo cosas de China y nosotros que queremos exportar y ver, y debemos, yo creo que encontrar la fórmula cómo Ahora, tengo entrar. entendido, pregunto, ¿verdad? Que exportar, digamos, otros productos, solo que para la China, digamos, su costo es tan barato que exportar, qué sé yo, esta copa si producimos acá, obviamente no vamos a hacerlo competitivo allá, Alimentos. digamos, ¿verdad? Por eso la parte de alimentos es el tema, porque si no fuera alimento, vamos a suponer que sí somos competitivos en estas copas, ¿verdad? Si yo quisiera exportar a China y no necesito de certificaciones, yo creo que ahí sí creo que podríamos exportar algunas cosas, pregunto. Ahora, lo que pasa que como es alimento, esencialmente lo que vamos a exportar, ya sea soja o carne, se necesitan certificaciones. Pero hoy todo tipo, y esa, todo tipo de todo tipo, producción pues, sí. requiere, producción industrial también requiere certificaciones. O sea, no pero solamente los animales... controles de y- calidad Aquí y tenemos, compañía. por Es ejemplo, más, el claro, liso y sí. demás cosas. O sea, Pero- son cuestiones que... Pero yo creo que el señor Baumgartner va a poder corregirnos. Yo creo que hoy en día hay carne paraguaya en las mesas chinas. Sí, pues se hace una triangulación. Claro, allí pues está el tema. ¿Quiénes se quedan con la ganancia del sé yo, productor Chile o lo paraguayo? que Se sea, quedan qué los sé yo. intermediarios allá del sudeste asiático. Cuando lo lógico sería que esa ganancia venga aquí a Paraguay. Claro. Totalmente Porque de entonces, ¿qué acuerdo. hacemos? Se exporta, ¿verdad? A un país que sí tiene relaciones con China, ellos reetiquetan Eso. y envían a China. ¿Es así? Bueno, cómo lo hacen no sabemos, pero bueno, que pero es lo existe que se eso. verá. Es A ver. muy probable que sea Sí, así. En el sí, caso de la sí. soja, por ejemplo, COFCO, que es sería como el Cargill chino, por Sí, decirlo, sí, para sí. que se entienda fácil. Sí. Tiene inmensos silos acá, compra, copia soja acá en Paraguay, es la multinacional de granos china, Sí. y exporta a Argentina, lo procesa ahí, y de ahí luego a China, ¿no? Lo O sea que lógico per- sería. y perdemos O plata sea que nosotros igual ahí. terminan los productos paraguayos en China, solamente que vía terceros países, Es no, lo que no directamente. En el lenguaje de la carne, por lo menos, se conoce como el canal gris. El canal o los gris. canales grises, ¿verdad? Claro, o sea, claro, van a claro. otro país o a otro mercado, supuestamente, y luego ingresan a... Las famosas rutas Si de me permite seda, un par de en menor daticos. proporción. Bueno, la gran pregunta, ¿no? Pues si hacemos el cambio, Paraguay hace el cambio de relaciones diplomáticas Taipei por Pekín, habría que preguntarnos hoy por hoy cuánto es el déficit, la balanza comercial de la segunda economía más grande del mundo, que es los Estados Unidos, con respecto a China. ¿Ustedes saben cuánto es el número? ¿Cómo? Según datos del Fondo Monetario Internacional, el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos con China es de 500 billones de dólares al año. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo quedaría Ah, el Paraguay? déficit bilateral entre ellos. Sí. ¿Cómo quedaría Paraguay, una economía como la de Paraguay, frente a una balanza comercial con China? Sí, el caso de Costa Rica es muy significativo. Costa Rica, antes de romper relaciones con Taiwán, tenía un déficit de la balanza comercial con China de 600 millones de dólares al año. Y una vez que se produjo la ruptura de relaciones diplomáticas en el gobierno de Óscar Arias, hoy en día ese déficit de la balanza comercial es de 2.600 millones de dólares al año. Es decir, que Paraguay estaría poco más o menos reproduciendo esta misma situación que le pasó a Costa Rica. Bueno, Hoy- pero también se puede sí, reproducir hoy- y hoy- otras situaciones que son favorables. Y hoy No, Paraguay, porque eso es lo que hoy pasó Paraguay no también tiene en- déficit en su balanza comercial con los Estados Unidos. ¿Qué? No tenemos nosotros déficit en la balanza comercial con los Estados Sí, Unidos. pero estamos hablando de China. Ah, no, claro, pero Claro. claro. Pero ¿qué es lo que es el problema? ¿Tener déficit con los chinos? Sí, hoy tenemos déficit con los gringos. O sea, acá tenemos que pensar en el interés nacional y salirnos de Metodológicamente te alineamiento estás saliendo del ideológico. tema. Pero Los la Estados, comparativa pero es los con Estados Asia. Unidos de Norteamérica nos someten a nosotros a una relación de déficit estructural permanente. No aportan nuestro desarrollo. Que nos compren la carne los gringos. No Ah, hacen bueno, pero eso. eso estaría el Que nos den Ministerio inversión de Comercio industrial. Interior. Que Se Taiwán hizo no muchas hacen. gestiones. Le faltan más. Sí, ¿no? claro. Bueno, no, se hizo histórica. Mina, sin tomar partido, digamos, Sí. ¿verdad? Haciendo un análisis así meramente económico, diría, es una decisión política, ¿verdad? El de vincularse con Taiwán o con China.
Obviamente el reconocer a Taiwán tiene que ver también con ese juego político de tomar partido, digamos, del lado de Estados Unidos. Yo creo que en todo caso habría que poner en la balanza los beneficios de ambos escenarios. Y en todo caso, si la decisión política es la de estar con Taiwán, en todo caso buscar las compensaciones, ¿verdad? Que todo lo que dejamos de recibir en el otro escenario, podamos recibirlo. Yo creo que ahí es donde en todo caso hemos fallado de no obtener, digamos, las suficientes compensaciones, como el acceso al mercado de la carne de Estados Unidos, que es relativamente reciente. Sí. Eso ya hace rato Que todavía no se consolidó eso. No, se está exportando. De hecho, Estados Unidos está entre los primeros 5 mercados, ¿verdad? Que va nuestra carne, así también como el mercado de Canadá. Pero fue otra vez al Congreso, pues, el tema del cuestionamiento de la... No, pero eso es una cuestión de tipo política, ¿verdad? Pero comercialmente, si mi mente no falla, creo que ya estamos alrededor de 12.000 toneladas de lo que va del año, ¿verdad? De exportaciones. Indudablemente es algo que va creciendo, así también como que hay que mencionar que hoy día Taiwán, digamos, comprando carne nuestra y también carne de cerdo, ¿verdad? Estamos ya como entre los primeros exportadores para ese mercado. Claro, de y cerdo, está de cerdo el primero y también de carne bovina también, ¿verdad? Entonces, o sea que, pero indudablemente que necesitamos más compensación, como estaba diciendo. Claro, hay que trabajar eso. Si la decisión política es ya la de mantenernos con Taiwán, entonces sacar el máximo provecho de esa relación en el ámbito del comercio, también en el ámbito de inversiones, donde yo creo que hay déficit, ¿verdad? Necesitamos que inviertan. No solamente que Taiwán. Y Estados Unidos, Taiwán. Estados Unidos, porque es Estados Unidos y Taiwán. O sea, pero hay una cuestión más significativa. ¿Es serio que en el siglo XXI nosotros no tengamos relaciones diplomáticas con uno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad del planeta? Para mí no es lógico. Es sencillo. ¿Cómo nosotros no tenemos relaciones con la segunda economía en los próximos años? La economía más grande del planeta, miembro del Consejo de Seguridad, con derecho a veto, una potencia nuclear, no tiene sentido que no tengamos relaciones diplomáticas. Para mí no solamente no es lógico eso, sino que también que me aterra que cada vez que escucho, ¿verdad?, la decisión es política, siempre nos estamos adecuando a qué querrán, ¿verdad?, los grandes parlamentarios o las grandes esferas. Siempre estamos en detrimento de eso y nunca en cuidar realmente el desarrollo y la economía, lo que necesita el pueblo. Yo creo que cuando una decisión política va a ser tomada, se supone y debería de ser porque justamente vos te das cuenta de que tu pueblo necesita esto. O sea, es decir, entonces, ¿para qué todos estos poderes, legislativos, ejecutivos, judiciales, tenemos todo el equipo técnico que tenemos para que nos ayuden a desarrollar un plan real, ¿verdad?, futuro? O sea, al final va a ser político otra vez. Es una mención nada más que quiero hacer porque creo que este es un espacio muy importante para decirle siempre a la ciudadanía y meterle ese chip de que es una manera de pensar que realmente nos está carcomiendo. O sea, decisión política tampoco no significa política partidaria, que es lo que estamos acostumbrados, sino que una política internacional, una política económica, una política de Estado, a eso se refiere. Ponemos una puerta, una barrera muchas veces. Es una decisión propia que tomamos, porque el resto de países de Sudamérica tienen relaciones tanto con China como en Estados Unidos. Pero nosotros, en Sudamérica, el único país que hemos decidido tener relaciones con Taiwán. Es una decisión... que todos los otros países tienen relaciones con Estados Unidos y con China. Pero eso significa dejar de reconocer a Taiwán como China, sino que sea... Pero no implica dejar de hacer negocios con Taiwán. O si no, preguntarle al Uruguay. Que el Uruguay es el país que más impulsa las relaciones con China dentro del ámbito del Mercosur y tiene relaciones económicas gigantescas con Taiwán. Y Taiwán no condiciona, o sea, China sabemos que condiciona en el sentido de que... Taiwán en la región tiene más inversión económica en países que no le reconocen que en Paraguay. Este tema de que tenemos que tomar necesariamente la decisión, para que sea la decisión lo más acertada posible, digamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para no hacerlo o qué tenemos que tener en cuenta para hacerlo? ¿Verdad? En el sentido, a ver... Najem, ¿por qué tendríamos que seguir manteniéndonos, digamos, fuera de China continental, seguir con Taiwán, Estados Unidos, Taiwán? Porque hablas del demonio inclusive, o sea, que en síntesis, a ver, ¿una cuestión de ángel o demonio o qué? Bueno, la interrogante que yo me hago al final de mi libro es si China
popular va hacia un imperialismo, ¿verdad? En este siglo XXI. Y lo que implicaría ese neoimperialismo en las Américas, o a la civilización occidental en términos concretos, porque para nadie es un secreto que el consenso de Washington se fracturó por razones propias de ellos mismos. Bueno, y coincidimos muchos intelectuales en que la civilización occidental como tal está en una fase de decadencia y quienes están emergiendo en este momento son las civilizaciones del Asia. En consecuencia, entonces, ante esta disyuntiva, ¿con quién debe permanecer Paraguay? Yo creo que definitivamente tiene que ser un análisis multidisciplinario, tiene que ser multisectorial, lo más honesto posible, y debe ser un análisis que no se concentre únicamente en una variable, que es nada más la variable macroeconómica o de balanzas comerciales, porque definitivamente la dinámica del papel de China en el mundo no es nada más un papel meramente comercial. Obviamente es una potencia que está emergiendo para la disputa con una superpotencia como los Estados Unidos, de tal manera pues que su papel hoy por hoy tiene una connotación geopolítica. Entonces el análisis debe ser ante todo un análisis geopolítico. ¿Para vos los Estados Unidos no es un imperio? Te pregunto. Está en un imperio en decadencia. Pero un imperio, o sea, porque vos decís no con China porque es un neoimperio, o sea, se va a convertir Claro. en imperio como algo que efectivamente el imperio no es precisamente lo más recomendable. Bueno, el digamos, ¿verdad? imperio en la acepción clásica no, pero Sí, como ya estamos sé. acostumbrados a decirlo, Sí, es un imperio en la idea. decadencia, y no solamente es Estados Unidos, es todo Occidente. Yo de ¿Y hecho... entonces por qué? Entonces la digamos gran que- pregunta es ¿por Sí. qué no China? ¿Verdad? Entonces ahí ¿por es qué donde no los queda. dos? Bueno, entonces son justamente cuáles son los valores que nosotros compartimos como civilizaciones occidentales, la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos. Es decir, que es ampliar la discusión, nuevamente insisto yo, más allá de lo meramente comercial. ¿Cuál es la amenaza que significa China para las Américas? Si es que efectivamente así lo es. Y viendo también toda esta disputa en el sudeste Y asiático. Estados Unidos no fue una amenaza para nadie. Depende cómo se mire, ¿no? Porque Estados Unidos nos dio Alianza para el Progreso, la política del buen socio, la política del buen vecino. Dictaduras militares. No nos dio porque esos fueron las propias naciones. Veamos, Las propias naciones. veamos Bueno, que los estuvieron- documentos del Departamento de Estado con respecto a Alfredo Stroessner. Pero es que en el caso de Paraguay... No, yo estoy hablando de Paraguay. No, en el caso de Paraguay, fue mi tesis doctoral, no tuvo democracia desde que se fundó, sino hasta 1989. Entonces, yo insisto nuevamente, yo creo que podría analizarse la postura que me gustó, como dice Amílcar Ferreira, de tratar de maximizar entonces las ventajas comparativas y competitivas que puede ofrecer la República de Taiwán para la sociedad paraguaya, analizando justamente esos riesgos y esas amenazas que implica una relación con China desde el punto de vista de la destrucción de la industria local, la destrucción de los empleos, es decir, mirar las experiencias como Costa Rica, Panamá, El Salvador, qué es lo que pasó con estos países que hicieron el cambio de relaciones diplomáticas y cómo afectó esto en sus economías. Yo creo que por ahí debe que ir el análisis. Amílcar, este tema de que el BRICS, digamos, que son, a ver, un poco, Brasil, Rusia, India, La India, India, Sudáfrica. China y Sudáfrica. China y Sudáfrica, y que se adhirieron ya también ahora, creo que en enero, otros países, ¿verdad? Como... Varios. Arabia varios Saudita, más. Etiopía. Ahora el 22 al 24 es la cumbre en Kazán, Rusia, Exacto. donde se van a adherir más. Ahora, ¿qué significa el BRICS para que la gente en cristiano entienda, digamos? A ver. Sí, bueno, es un conjunto de lo que llamamos economías de segundo orden, economías emergentes, muy potentes, que, bueno, que también van creciendo, que también, digamos, reclaman un protagonismo en el escenario económico mundial y que, bueno, han decidido conformar esta organización de los BRICS, que es un poco en contraposición a lo que es el G7, que es, digamos, un grupo de países también, ¿Dónde está Estados Unidos? claro, para que la gente de las sepa, principales potencias económicas occidentales. Y bueno, y que juegan un papel, ¿verdad?, en el escenario económico internacional. Ahora tienen ya un banco que han creado y bueno, es una forma también de promover las relaciones entre estos países, de tener también más presencia, al estar juntos representan, digamos, un porcentaje muy importante del PIB, ¿Y del cómo- PIB global y de, bueno, en cierta manera hacer un contrapeso a otras organizaciones de potencias. ¿Y esto significaría económicas, cuál sí. sería entonces la moneda alternativa para que no solamente el dólar, porque no solamente es el dólar, sino que ellos son los dueños del dólar, entonces ellos pueden determinar qué haces vos con su moneda o no, digamos, ahora los Estados Unidos y el otro imperio. El BRICS propone, digamos, alguna otra moneda como para que también, y otro banco, etcétera, etcétera, como estás diciendo, como para contraponer, es así, o sea, podríamos hoy
o países sancionados podrían moverse en el mundo en perspectiva si el BRICS se sostiene y se fortalece? Te darme mi perspectiva. Por ahora no proponen una moneda, si bien ha habido así, digamos, declaraciones, pero no hay nada en concreto. El que una moneda se vuelva un patrón internacional, no, en mi opinión, no obedece a ninguna imposición de nadie. Es simplemente que, digamos, que la comunidad internacional de negocios considera que esa moneda es segura Estable, claro, y por eso decide la usa. adoptarla, ¿verdad? Porque si vos, por decirte, existen hace muchos años facilidades que permiten comerciar en moneda local. Por ejemplo, en el Mercosur hay una facilidad que permite que un importador y un exportador entre Paraguay y Brasil, por ejemplo, establezcan el contrato en reales o en guaraníes. Sí. Existe la herramienta. ¿Sabes cuál es el nivel de uso? Cero. Cero. O sea, vos querés un importador brasileño, le quiere Entonces, comprar... ¿qué hay que hacer para que de verdad? Sí. Porque no hay problema manejarnos en dólares, digamos, en las transacciones, pero el tema es cuando ellos nos limitan, ¿verdad? Decir, sí, te puedes manejar con mi moneda, pero con quien yo quiero y cuando yo quiero, digamos, ¿verdad? O sea, cuando ellos tienen esa posibilidad de vetarte. ¿verdad? Claro, claro. Como país, como persona o como empresa, digamos. Entonces, a ver, ¿cómo hacer para que subsanar eso? Pero digamos que las sanciones se refieren a su moneda, o sea, que los sancionados en todo caso... Ya sé, pero lo que pasa es que vos mismo decís, todos sabemos que todas las transacciones se hacen en esa moneda, o sea, ya ves que hay cero moneda. Claro, es más, cuando negocias, inclusive acá, regionalmente negocias en dólares, ¿entendés lo que te Lo digo? mismo a China, te vas a Sí. querer comprar un producto de China y el chino te cotiza en dólares, quiere Claro. dólares, ¿no? ¿Y entonces? Eso tiene que ver con la fortaleza, con la seguridad jurídica también, porque fíjate que si nos metemos en el ámbito de las inversiones, Sí. las grandes inversiones, una decisión que tienen que tomar es dónde domiciliar el contrato de inversión. Y en la enormísima mayoría de los casos deciden domiciliarlo o en Nueva York y en menor medida en Londres. Nadie decide domiciliar su contrato en Moscú o en otra, digamos, porque el nivel de seguridad jurídica que ofrecen esas plazas, Sí. digamos, hay un consenso de que es el máximo que hay en el mundo. Entonces, es por eso, principalmente por la seguridad jurídica, es que los contratos se domicilian en la plaza de Nueva York, Sí. denominado en dólares, y que la mayoría de las transacciones, por libre decisión de los actores económicos. Pero podría, digamos, el BRICS Sí. podría democratizar más las relaciones financieras y económicas. Sí, generan un contrapeso. Yo creo que, especialmente lo que es a nivel de relacionamiento de gobiernos, de transacciones que tienen que ver con gobierno. Por decirte, una petrolera estatal que le va a vender, entonces deciden hacer el contrato en moneda local, deciden hacerlo a través de otra plataforma que no sea el SWIFT, ese tipo de cosas, Y ¿verdad? ya empiezan a Pero- operar de ese modo como para poder... Sí, ahí ya empieza pequeñas operaciones entre ellos, claro, empieza a darse, ¿verdad? Pero todavía el predominio Lógico. por lejos, Por ¿verdad? lejos, claro. Del dólar y es por libre decisión de los actores económicos, no porque nadie imponga. Eso puede ir cambiando en el tiempo, en la medida que Esa es la idea. estas monedas también de otros países se vuelvan más fuertes y se vuelvan ya en la consideración, estables, en la sí. consideración de los inversores una moneda de reserva. Yo creo que va a ir, de a poco va a ir equilibrándose, pero por lo menos por ahora Sí. el dólar, pero de lejos sigue siendo la moneda Sin lugar a preferida. dudas. Por Sí. eso que es importante potenciar esto, digamos, para que no sigan estas arbitrariedades, estas desigualdades y sobre todo yo siempre digo, cuando hay concentración de poder casi siempre es sinónimo de abuso. No conozco así concentración de poder y que no se hayan dado abusos. Hasta en el Parlamento pasa, ¿verdad? Hay mayoría, se hacen abuso la mayoría, sean los unos o los otros, o sea, no importa quién, no importa el signo ideológico, digamos, inclusive, ¿verdad? Hay mayorías absolutas así y ya existen índices de abuso de poder. Y imagínate a nivel mundial e internacional, ¿verdad? Los abusos que ha cometido el imperio norteamericano, barbaridades ha hecho. Yo no digo que el día de mañana la China, o el primero que lo ha hecho también en su país, ¿verdad? Pero digo, no pueda cometerlos, pero por lo menos se equilibra, ¿verdad? Y entonces eso hace que el mundo sea un poco más equilibrado y más justo. Se nos reba el tiempo, Alejandra, es Alejandra. Alexandra. o Alexandra, con X, Alexandra, sí. ustedes hoy me matan con sus nombres. Bueno, Alexandra, ¿cómo quedaron entonces con China? Quiero nomás decir algo antes de culminar, ¿verdad? Hice una reflexión con todo lo que fui escuchando y finalmente con lo que dijo aquí el señor Camilo Suárez hace rato. Yo creo que está la famosa frase, ¿verdad?, que conocemos. El que no conoce, ¿verdad?, su historia está condenado a repetirla. Y yo creo que en una última ocasión, cuando ya sucedió esto, el famoso fuimos al llamado del país amigo, nos respiraron en la nuca 3 países acá. Hasta hoy en día estamos lastimosamente pagando esos platos rotos. Entonces es una cuestión que nosotros como país también yo creo que tenemos que poner también sobre la mesa de alternativas
para el día de mañana ver si este o el próximo gobierno hará ese paso si es conveniente para el país, ¿verdad? Entonces, nada más eso, porque no podemos estar sometidos a los problemas internos de otros países. Creo yo, dentro de todo, tenemos que recordar, o sea, como parlamentarios yo quiero recordar eso, nuestra república es soberana y autónoma y tenemos que seguir con ese chip. Alguna vez Gaspar Rodríguez Francia lo ha hecho y llevó este país, ¿verdad?, a la cúspide. Hoy en día es diferente la situación, es cierto, pero evidentemente tenemos que seguir con ese chip de la autonomía, porque si no, no sé, sería como ponerte el grillete con los Estados Unidos, como están mencionando, de un lado, y el grillete con el otro nuevo imperio, ¿verdad?, del otro lado. Son muchas las cartas que tenemos que ver. Mi primera visita a China definitivamente no fue determinante, por más encantada que esté. Me encanta la cultura oriental, ¿verdad?, y esa disciplina, pero honestamente hablando, yo vi la parte más bonita de China, les voy a ser sincera. Hay muchas partes que creo yo que me quedé con muchas ganas, con dudas también. Seguramente serán alguna próxima visita parlamentaria. Como todo país tiene sus luces y sus sombras, Claro, sin lugar a dudas. totalmente. Acá no tenemos por qué someternos ni a uno ni a otro, digamos. Cada uno, como decís, tiene su... Se me va el tiempo, por eso más les corto. La conclusión es continuar debatiendo. ¿Cuál es el tema, Amílcar? Sí, como te decía, una decisión política, y si la decisión es tener relaciones con Taiwán, entonces saquemos el máximo provecho, ¿verdad? Sigamos trabajando para la apertura del mercado, para aumentar esas exportaciones paraguayas, y también en donde yo creo que sí hay un gran déficit en el capítulo de las inversiones, ¿verdad? Que más inversiones, tanto con la ayuda, ¿no?, tanto de Taiwán como de Estados Unidos, que más inversiones y algo que a vos te gusta, porque siempre lo mencionás, empleo, ¿verdad? Empleo para Paraguay. A partir de esas inversiones, son dos potencias tecnológicas, no tanto Estados Unidos como Taiwán, y tienen mucho para darnos si es que trabajamos bien esa relación. Tienen 30 segundos para despedirse. Sí. No, yo básicamente coincido en que hay que seguir definitivamente discutiendo el tema, pero con altura. Puede hacerse una suerte de un consejo de académicos internacionales, invitados, que evalúen la situación más allá de nada más de la variable económica, sino geopolítica. Y coincido plenamente también, insisto con Amílcar, que hay que maximizar, independientemente por donde se decanten la relación, sí, entonces es maximizar el provecho para la nación soberanamente del Paraguay. Total. Baumgarten. Sí, gracias. No, nosotros nuestro sector de alimentos, ¿verdad?, por suerte tenemos, creo que, un mercado asegurado, ¿verdad? Siempre estamos en búsqueda de más y mejores mercados. Tenemos que recordar que la comida, ¿verdad?, es importante 3 veces al día, aunque algunos dicen una sola vez al día, ¿verdad? Pero es importante. Y como la población y las condiciones económicas mejoran, también la demanda. Nosotros siempre estamos mirando cómo tener más y mejores mercados. China es un mercado sumamente importante, pero también existen otros mercados, como es el sudeste asiático, que está creciendo, el Medio Oriente, el norte de África. Es cuestión de hacer la tarea, trabajar conjuntamente el sector privado con el apoyo del gobierno y ir desarrollando una visión común para desarrollar esos mercados. Gracias. Camilín. Yo coincido en lo que en el bloque anterior estaba planteando Najen como una descripción metodológica de lo que hay que hacer, y apuntaba algunas cuestiones. Estados Unidos es un imperio en decadencia, es claro y categóricamente, y en eso vamos a coincidir. China es una potencia emergente que quiere convertirse en un imperio, absolutamente de acuerdo. Ahora bien, Paraguay tiene que subirse al carro de la modernidad y sepultar los últimos fósiles de la Guerra Fría. La relación de Paraguay con Taiwán obedece a una estrategia de guerra fría de un mundo polarizado entre dos sistemas que hoy ya no existen. Paraguay tiene que pensar en sus intereses nacionales. Coincido también con lo que Najen planteaba, tiene que ser multifactorial el análisis, no solamente económico. En ese sentido, ¿qué pasaría si la guerra entre Rusia y Ucrania termina a favor de Rusia en los próximos meses? Estados Unidos va a entrar en una decadencia todavía más profunda. Nosotros apostamos por un país que es Taiwán, cuya estatalidad depende pura y exclusivamente del apoyo norteamericano. Si nosotros seguimos apostando por Taiwán y el día de mañana cambia la correlación de fuerzas, China ya no nos va a mirar como hoy nos mira todavía con aprecio. Nos va a decir, ustedes perdieron la oportunidad. Paraguay no tiene que perder la oportunidad de subirse al carro de la modernidad. Muy bien, este es el debate que tenemos que profundizar, analizar y luego decidir como política de Estado, digamos, a través de este gobierno o el próximo. Pero de verdad coincido con Camilo en esta última parte y en su conclusión. No podemos tampoco seguir esperando, efectivamente.
Creo que tenemos que tomar una decisión al respecto, sea la que sea. Lo que sí yo aplaudo es que existan dos imperios y no uno solo. Que existan dos polos, ¿verdad? Y no uno solo. Eso siempre es mejor. Ojalá exista un tercero y un cuarto, digamos, ¿verdad? Pero nunca uno solo. Tenemos experiencia y obviamente también tiene que ver con la decisión política de ser dignos y soberanos, ¿verdad? Esa es una decisión política, ser dignos y soberanos. Muchas veces hemos caído en ser indignos y dependientes, pero esa es otra discusión. Pero siempre cuando hay dos alternativas, obviamente también facilita la cosa. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, el debate continúa, ojalá se tome el debate, se dé continuidad al debate y que luego se tome, como todos coincidimos acá, la decisión más acertada en beneficio del pueblo paraguayo. Sí. La ciudadanía sepa, en Ciudad del Este ahora se va a habilitar una asociación de amistad con China para poder darse ese protocolo, ese foro de debate por lo menos. Buenísimo. Se dio inicio por lo menos a eso y fueron contundentes las palabras también de verdad de los ministros en China con relación a eso. No podemos ser los últimos, también hay que mirar eso y observar el panorama mientras lo estudiemos antes mejor. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar ya no, como me despedía antes, de lunes a viernes por Radio Monumental, que le mando un beso a mis compañeritas y compañeros ahí de la radio. Saben que yo soy una jubilada de la radio, pero acá siempre nos encontramos y el próximo año le estaba comentando que a lo mejor hacemos esto de streaming y todo. Me fui a lo de Federico Filártiga y me encantó esa onda. Así es que bueno, seguimos igual unidos a través de la tele. Chau, chau, que tengan una muy, pero muy buena noche.